cosas o transmitirlas o compartirlas o ir a un museo que parece a veces un poco lejano de lo que nosotros solemos hacer. ¿Alguien piensa así por acá? Que considera el arte como algo lejano, más o menos allá atrás, ¿no? Bueno, aunque no lo crean, el arte es algo que sucede más cerca de nuestra vida de lo que ustedes piensan. Pero para esto me gustaría presentarles a Celeste Bejarano con la pregunta: ¿cómo es el arte una forma que nos ayuda a habitar el mundo, Celeste? Muchas gracias, Cristina. Bueno, gracias a todos por asistir a este conversatorio. Y bueno, como bien decía Cristina, creo que el arte a veces, obviamente no en todos los casos, pero a veces parece que es algo solo para museos o solamente para la gente que sabe, ¿no? O que lo hagan los que saben, porque yo no sé pintar o yo no dibujo tan bien, o etcétera. Pero ¿qué tal mirar al arte como algo más mundano y que es parte de nuestro día a día sí o sí? Es decir, obviamente si alguien quiere dedicar su vida a elegir como profesión ser artista, pues obviamente como en cualquier trabajo tendrás que desarrollar tus habilidades, tus capacidades. Pero el arte está de todas formas en todas las cosas. Y esta creencia de que como yo no lo sé hacer o que solo está en los museos y no puedes tocar, ¿no? Porque entras a un museo y pues no puedes tocar, cállate, aléjate, y entonces se vuelve una experiencia bastante fría. Cuando el arte en realidad es algo, me acuerdo que cuando yo emprendí y tomé la decisión de convertirme en artista multidisciplinaria como carrera de vida, lo que me decían era, es que tu producto no tiene, o sea, el mundo no necesita tu producto, ¿no? Y yo estoy absolutamente en contra de esa creencia. El arte es una de las cosas más necesarias para todos los seres humanos. Primero porque el arte viene de nosotros, pero también, si bien el arte no va a resolver nuestros problemas, sí nos va a ayudar a transitarlos de otra manera, ¿no? Y podemos mirar la historia del arte y ver cuántas personalidades que hoy decimos que son los grandes maestros transitaron su propia vida desde ese lugar. Totalmente, y es una forma en la que podemos entender o expresar lo que queremos del mundo y lo que ya no queremos del mundo, ¿no? Eso nos permite acercarnos a la reflexión de quiénes somos y de qué es lo que traemos dentro. O sea, siempre generar arte es como crear algo tangible de una idea abstracta o emocional. En este caso, ambos artistas, Juan Carlos y Celeste, que pintan, que hacen, Celeste, en el caso de Celeste hace escultura, han buscado acompañar sus exposiciones con experiencias o con situaciones que involucren otro tipo de arte y que involucren sobre todo al público. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a Chabela Vargas? A ver, levanten la mano. Por allá todos, ¿no? ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? Ok, bueno, le vamos a cantar unos boleros a la compañera para que reconozca a Chabela Vargas. Pero bueno, Chabela Vargas, que fue una gran embajadora de la música mexicana y que decía que era una mexicana de corazón, tuvo su última participación en vida con Juan Carlos del Valle. Él la retrató, él la despidió de este mundo con un gran homenaje y se conectó con ella a través de la pintura. Y así como lo ven de seriecito y académico y que sus pinturas están en el MUNAL y en otros museos importantes del mundo, pues se despelucó y logró que la maestra Chabela Vargas posara para él. Cuéntanos de esa experiencia, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este momento, por traer este pretexto de regresar a Coyoacán. Coyoacán me trae cantidad de recuerdos. Aquí estoy hablando de la cantidad de espacios que he recorrido exhaustivamente, desde la Casa de Ceroles hasta la oportunidad de trabajar en el legendario Taller Cairo de litografía, que también lo recordé al llegar acá. Y en ese recorrido pues también caminar todos estos recuerdos de exposiciones que obviamente están ligadas no más a la creación artística primordial, de cual parte todo, sino también de la producción de una exposición y el contacto con el público, con el gran público. Que si bien hay estos circuitos, estos públicos locales, también cuando hay un producto
logrado, pues el alcance es mucho mayor y llegando al término para todo público, pues es completamente entendible y aplicable. He tenido proyectos de ese orden con la intención de acercarme, de estar en contacto empáticamente con la gente. El caso de lo que les platicaba Cristina, cuando conocí a Chabela hace años. ¿Dónde la conociste, Juan Carlos? La conocí en su casa de Tepotlán. En un encuentro improvisado, sin saber a qué iba, pero ya la planeación y la intención de retratarla. Chabela estaba en sus 90, casi 2 años, en silla de ruedas. Me encontré con una maestra vital de la vida, sensorial, sensible, sabia, que podía hablar con el cerro, que estaba a sus espaldas, o con las mariposas negras que volaban a su alrededor. Y ante ese gran encuentro, la pregunta obligada, Chabela, ¿te puedo retratar? Porque más allá de que haya la autorización, si no hay el permiso del modelo, del retratado, a ser retratado, esa experiencia no pasa. Surge simplemente pues, un ejercicio pictórico, distante, pero Chabela me dijo, claro que sí, le pedí que me regalara su mirada, se quitó los lentes que usualmente usaba. ¿Cómo eran sus ojos? Cuéntanos. La dificultad de poner esos encuentros en palabras, ¿no? Y son esos instantes que permanecen y permanecerán siempre en mi mente, ¿no? Ese rostro iluminado, esa mirada, pues es muy difícil ponerlo en palabras. Y cómo retratar a una persona en ese momento, después de ese recorrido seguramente de muchas vidas, de esa profesión, de tantas vidas, que me fui a hacer 31 dibujos que comprendían un solo retrato. Retratos inmediatos, con lo más accesible para cualquiera, que es un cuaderno de apuntes y un lápiz. Y fueron 31 dibujos que comprendían un solo retrato existencial en torno a Chabela Vargas. Hubo la oportunidad de publicarlos en un pequeño cuadernillo, haciendo remembranza a la Filco, y presentar el libro en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el auditorio Simón Bolívar, con Chabela presente. Justamente se dio ese encuentro en un auditorio prácticamente lleno, con gente que pues sí venía a ver a Chabela, a conocer esa experiencia, a ver los retratos y a platicar de manera casual ante ese evento, ese pretexto. Chabela nos regaló esa noche Piensa en mí, cantó ese día, el día siguiente, en la exposición del Centro Cultural de España, que se presentaron los dibujos, Santa. Y terminando ese ciclo fue a España, a despedirse de su público tan querido español, en la Casa de Estudiantes de España. Cantó en una ocasión más y regresó a Morelos a transitar a otro estado, como ella decía, ¿no? Un encuentro memorable que nunca olvidaré, y también la oportunidad de hacer un proyecto expositivo distinto, que finalmente era para todo público, que puede encontrarnos a todos con todos y compartir ese momento. Y eso es sumamente gratificante, como decía Celeste, Cristina, el hecho de romper a veces esos moldes, esos formatos de exposición para tener un verdadero encuentro. Yo estoy regresando prácticamente a la vida y reconociéndola después de una pandemia como la que vivimos. Estoy entendiendo, tratando de entender qué ha pasado en ese quehacer cultural, qué ha pasado en la vida de los museos, qué ha pasado en la vida editorial. Todo ha cambiado y ha cambiado de una manera tremenda, tan rápida que nos es difícil entender qué pasó y qué está pasando. En ese momento, como dice Celeste, ¿qué hacemos cuando estamos enojados, angustiados, molestos, ante un mundo que no reconocemos y creemos que está complicado, complejo, que no entendemos? Bueno, pues ante las preguntas que hizo Cris también, ¿quién de aquí corre un maratón? ¿Quién sale a andar en bicicleta? Sí, el deporte es un camino para desfogar.
¿Qué podemos hacer ante esta situación? Que además es el tema de esta película, ¿no? La literatura y el deporte, que finalmente son esas formas en las que nos podemos relacionar de una manera mucho más sensible, más sana, más activa. Me llama la atención en esto que nos cuentas, Juan Carlos, sobre el retrato existencial de Chavela Vargas. Es decir, no era cómo se veía ella, sino cómo la estabas percibiendo en ese momento fugaz, que además estaba a punto de trascender, a punto de morir. Y de eso va un poco el arte, como de encontrar esas cosas que no podemos decir de manera verbal o decirlas sin recurrir a las musas del arte, ¿no? Hay una experiencia que también me gustaría pedirle a Celeste nos compartan sobre la maternidad, que también es un viaje, ¿no? ¿Quién es mamá por aquí? A ver, que alzan la mano las mamás. Mira por allá, mamás, ¿no? La maternidad y tener hijos, que parece que es lo más común del mundo, pero en realidad es lo más profundo y transformador que existe. Y Celeste se aventó una experiencia, digamos, existencial, un retrato existencial de la maternidad como el de Chavela. Cuéntanos un poco de esa experiencia, Celeste. Gracias. Sí, bueno, retomando un poco lo que estabas diciendo, Juan Carlos, antes de contarles de esta experiencia se llamó El silencio de la maternidad, me gustaría plantearles la reflexión del poder de una imagen, ¿no? Claro. Como Juan Carlos aquí nos cuenta, bueno, es que poner eso en palabras está muy difícil, pero sí lo puede poner en una imagen. Y el arte es eso, o sea, el arte nos da la libertad de poner algo que no podemos decir, que no podemos escribir como tal, que no puedo describirlo ahora, pero sí puedo hacer que lo mires como yo lo veo. Pero lo más bonito es que además de ponerlo como yo lo veo, tú lo verás y lo verás de otra forma, porque tú eres tú y yo soy yo, y cada historia es diferente, ¿no? Entonces el arte también funciona como una especie de espejo social, tanto para presentar lo que estamos experimentando socialmente en este presente, como para mirar hacia el pasado y ver qué pasaba y mirar hacia el futuro, pero también mirarnos a nosotros mismos. Porque un artista que me pone la piel chinita, algo me está diciendo. Y un artista que no me significa nada, algo me está diciendo. Todo está diciendo siempre algo muy importante. Y también reflexionar acerca de la no división, porque a veces es como que hay dos bandos, los artistas y los no artistas, ¿no? Los creativos y los no creativos. ¿Quién aquí realmente piensa, alza tu mano, que la creatividad no es lo tuyo? Gracias. ¿A qué te dedicas, corazón? Ensayos clínicos. ¿Ensayos clínicos de qué? De medicamento, muy científico, claro. ¿Será que no hay creatividad? No, claro que hay creatividad, ¿no? Y es gracias por decirlo, y creo que es un estupendo ejemplo, porque se necesita un montón de creatividad para resolver lo que resuelves, y muy posiblemente yo, que soy artista, no podría hacer tu chamba, pero no quiere decir que no haya creatividad de por medio. Todos somos seres creativos, y a la hora de resolver algo, estamos siendo creativos. Ahora, ¿por qué hablaba de los dos bandos? Porque creo que esta división nos ha traído el problema de los que están arriba del escenario y los que están abajo, ¿no? Los que están adentro del museo y los que están afuera. Pero un artista tiene que ser tanto la estrella como el público. Y así es como el arte se va retroalimentando. Y el ejemplo que nos da Juan Carlos es estupendo, porque un artista como Chavela Vargas, pues a quién no le pone la piel chinita. Bueno, esa es mi creencia, ¿no? Yo la escucho y se me retuerce todo. Pero además también tengo aquí a otro artista que también veo su obra y se me retuerce todo. Y está padrísimo ver cómo uno puede ser el público del otro y viceversa. Creo que esa es la magia del arte. Y pensando así, es que yo en el año 2019 me convierto en mamá. Obviamente, como pues un gran porcentaje de las mujeres mexicanas, a mí nadie me dijo la verdad. Todo el mundo me dijo que me iba a encantar, que iba a ser la mujer más feliz del mundo, que mi hijo y yo para toda la vida y todo bien hermoso. Y cuando me vuelvo mamá, pues además yo ya, o sea, siendo artista, soy una persona altamente sensible. Pues yo me enfrento a la realidad de que la maternidad no es color de rosa y que incluso trae mucho silencio, porque a diferencia de otras experiencias, que claro no es la única, pero
en otras experiencias hay un poquito más de tolerancia a la expresión de una mujer, ¿no? En la maternidad, o sea, el escuchar a una mamá decir estoy cansada, ya no quiero, ya me arrepentí, ¿qué rayos estoy haciendo? No sé cómo hacerlo, hoy realmente lo único que quisiera es estar con mis amigas. O sea, escuchar esas cosas era altamente vetado. Y cuando yo me enfrento a esta experiencia, pues lo primero que dije es, o sea, si yo me siento así, aún con todo el apoyo que tengo y la información que sí alcancé a tener, ¿qué está pasando con las otras mujeres? ¿Qué pasó con mi mamá cuando en sus tiempos todavía había más silencio? ¿Qué pasó con mi abuela? ¿Y qué va a ser de mis amigas? Entonces, cuando empiezo a tener esos planteamientos, se me ocurrió hacer una obra colectiva y me puse a entrevistar a cientos de mujeres. Pero además de platicar y que fueron pláticas súper profundas y que nunca se me van a olvidar, les pedí que me grabaran en un audio, de manera anónima por supuesto, una frase o una palabra, una especie de confesión de algo que nunca se habían atrevido a decir desde que se habían vuelto madres. Y escuché cosas tan simples como estoy cansada, o sea, cómo es la vida de una persona a la que no se le permite decir hoy estoy cansada, hasta algo súper atroz que eso debía ser denunciado, pero se lo cayó. Escuché de todo. Entonces esta obra fue una obra muy significativa porque, bueno, estos audios se grabaron, se hizo todo un eje curatorial, hicimos 3 esculturas con videomapping y las esculturas son 3 mujeres embarazadas. El molde lo saqué yo desde, me hice el molde cuando yo estaba gestando a mi hijo y plasmamos un videomapping que al contemplarlo escuchabas el audio de las mujeres. El resultado de las mujeres que fueron a esa experiencia fue de verlas llorar y de verlas liberarse. Pero lo que a mí más me marcó fue el resultado de los hombres. Porque los hombres salían de ahí y decían, es que yo no tenía idea que mi esposa se sentía así. Es que yo no tenía ni idea que mi mamá había pasado por esto. Y eso es crear conciencia. Entonces, creo que el arte también tiene un poder muy importante de mirar, que es pues crear revolución. Porque esa fue solo una de las experiencias. Esto pasó en el 2020. Y bueno, hoy al 2026 creo que el tema de la maternidad está siendo un porcentaje chiquito pero más aceptado y tolerado, y ahora vemos más mamás diciendo pues no me parece, y esa es la importancia de poner las cosas en una imagen y sacarlo al mundo. Claro, ahora que hablan de esto, me recuerdan algo que la gente suele preguntar, ¿no? Cuando subo mis podcasts o me encuentro en unas conversaciones. Híjole, es que yo no sé nada de arte, no puedo acercarme al museo, a la galería, a lo que sea, porque no sé nada de arte. Y siempre le respondo que no hay que saber nada de arte. Lo único que hay que hacer es darse el permiso de sentir. Verán que, a ver, ¿quién se sintió identificado con lo que acaba de decir Celeste o con lo que dijo Juan Carlos? Levanten la mano. ¿Alguien se sintió identificado? ¿Sí? Por allá atrás. Claro, ¿eres artista, compañera? No, ¿no? Entonces, no, ¿curadora de arte o crítica de arte? Eres de letras, eres sensible. Pero vamos, no necesitamos saber algo previo para poder consumir arte, artes visuales especialmente, ¿no? En la mejor literatura pues tenemos que saber leer, pero digamos que con el tiempo, la experiencia, la práctica, el poder escuchar a los artistas, el poder mirar muchos museos, mirar muchos diseños, e incluso hoy que la vida es mucho más visual, la vida nos permite incluso llegar a museos que están en otro país a través de la computadora o del teléfono. Consumir arte nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Lo del espejo me parece una analogía muy bella, ¿no? Porque no necesitamos saber nada para mirarnos en un espejo, porque ustedes creen que sí. ¿A alguien no le gusta el arte por aquí? Ay, no, qué aburrido. Es que me obligaron a ir en la primaria a ver en la casa de Frida. ¿Alguien por aquí así? ¿Sí? A ver quién contestó que sí. Nadie. ¡Uy, qué cultos! Muy bien, me encanta. Bueno, Juan Carlos, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que debe de haber algún contexto para poder consumir arte? Lo vivimos y vivimos todos en la presente pandemia. A lo que recurrimos estaba la movilidad obviamente obstruida, y lo que recurrimos inmediatamente fue
al arte, o sea, al disco, al libro, al cine, a la película, y fue donde buscamos el refugio inmediato. Y ya posteriormente, ante una posible movilidad de grado, pues empezamos nuevamente a distanciarnos de ello. ¿A qué nos lleva ese encuentro? Pues a nuestra propia humanidad, a nuestros propios sentimientos, al encuentro humano, al encuentro con el otro. Y justamente ante una época implantado post-pandémico, este mundo tan particular que estamos reconociendo, tratando de entender, donde estamos siendo dominados por la máquina o incluso, como decía antes, por consumir arte desde el teléfono. Es una nueva reflexión, pero que se pierde en gran parte ese encuentro humano, ese encuentro con el otro, ese encuentro con la obra de arte. Y eso que decía hace un momento, cuando cruzamos el umbral de un museo y sentimos miedo o temor o no. Pero eso es esa es la importancia de encontrarnos con uno y con el otro, no alejarnos más aún de nuestra humanidad. Esa es la importancia de lo que me parece que estamos compartiendo con ustedes, entre todos vivimos de cierta manera. Yo no tengo respuestas, tengo preguntas, y a mí me inquieta tremendamente esto, la vida, el encuentro con el museo, ir a un museo, hoy en día, como dice Cris, que lo ven más fácil desde el teléfono, pero es lo mismo, no. pasa lo mismo. Por supuesto que no. El retrato, como hablamos en un momento, el retratar a otro ser humano, el encontrarte con él, observarlo, surge el interés en una conversación, una relación humana. Y esas son las preguntas que surgen en torno a lo que estamos viviendo y considerar la importancia que me parece que tiene lo que verdaderamente lo tiene. Y ese es me parece que la Y en ese sentido me encantaría preguntarte, Juan Carlos, porque tu trabajo es con una calidad técnica considerable, es muy interesante en el manejo de la técnica, del color, de la oscuridad, de la sombra, de la forma en sí, y al mismo tiempo muy transgresor y, digamos, que coquetea con temáticas muy cotidianas, como el pan. Platícanos a tu serie sobre el pan, donde hemos visto gancitos, pan Bimbo. Cuéntanos. Esa fue una oportunidad nuevamente de vincularme con el público. Trabajé una serie en torno al alimento industrial, al alimento procesado, y que es un alimento además común y cotidiano para todos, y presentarlo en un espacio público, no en un museo, sino en una iglesia. Fueron 12 iglesias en la Ciudad de México, en el Estado de México, y encontrarme con la gente desde una reflexión, desde una experiencia existencial, espiritual, ante una lectura orante. Una de las experiencias más memorables que tengo y que siempre lo voy a conservar fue cuando en una de esas iglesias me encontré con un público que me compartía que era la primera vez en su vida que habían estado frente a una pintura. Y eso a mí me resulta un verdadero regalo, una oportunidad de muchísimo que agradecer. Escuchar todo lo que surgió de ese encuentro. Y eso fue nuevamente una oportunidad de acercar el teatro, lo que amo, con alguien que lo estaba viviendo por primera ocasión, y todas las reflexiones que surgían en ellos, pero también colectivamente y potenciadas desde los que estábamos ahí. Así que son experiencias empáticas, compartidas. Es cuando surge, además me parece, la verdadera experiencia en arte. Cuando más allá de ponerlo en palabras, surge ese encuentro silencioso, gracias a y que nos entendemos que nos hemos encontrado ahí. Y eso es una oportunidad, es de la vida. Y la vida no te gusta. Bienvenida. La maestra Adriana Sandoval completa nuestra mesa y que es curadora de arte, que ha dedicado su carrera para enseñar arte y enseñar a la gente a sentirlo, a disfrutarlo, a gozarlo, porque además también el arte es una forma muy rica de gozar de la vida. Les aseguro que a veces hay planes mucho más baratos para poder ir a un jardín escultórico, pasar un picnic cerca de una fuente bellísima, que ir al centro comercial, ¿no? Aunque también los centros comerciales han sido espacio interesante para intervenirlos con arte. Entonces, bueno, pues damos la bienvenida a Adriana. Gracias por estar aquí.
Y antes de cederte la palabra, me gustaría preguntarles a ustedes si se acuerdan de la primera vez que fueron a un museo. Alguien que me quiera compartir su experiencia. Por allá, por acá. No sean tímidos. No se acuerdan. ¿Quién se acuerda? A ver, la compañera. ¿Cómo te llamas? Hilda, te paso el micrófono y nos cuentas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo fue al Museo del Campo? Soy de Guanajuato, entonces fui al Museo del Pueblo. Tenía 5 años y pues para mí pues, me abrió la mente, la imaginación, de saber que puedes plasmar tus sentimientos, pues así emociones, con pincelazos, si yo decía. Y pues bueno, pues tener esa abertura de que te puedes dedicar a eso. De que te puedes dedicar al arte. Diego Rivera es de aquí. Diego Rivera es de Coyoacán y Frida también. No estamos en un epicentro del arte de pintores increíbles como ustedes. Y pues sí, tienes razón. Pues me decían, te puedes dedicar a esto. Claro, te puedes dedicar a eso. Sí, me encanta. Me encantó. Muchas gracias, Hilda. Por allá atrás, a ver la compañera de atrás. Está guapísima del abrigo colorido. ¿Te acuerdas de cuándo fue la primera vez que fuiste a ver un museo? Por allá, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera participar? Acá, compañero. Hola, yo soy Félix. Félix. Fuerte, fuerte. Sí, algo que a mí me gustó mucho de ir a los museos es que lo que te representa a veces que sí te pueden explicar, pero a veces sí te pueden explicar la historia de algo, los colores también. La historia de... Aunque no te cuenten la historia, por ejemplo, de un cuadro. Ok. También el ver colores te puede representar algo, ¿no? Claro. La idea que te quería presentar en la pista de provocar algún sentimiento, un recuerdo de violencia de vida. Claro, o sea que los colores nos pueden provocar un estado de ánimo. ¿Están de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a veces esta parte de sentir el arte como algo tan lejano tiene que ver con las instituciones y las formas en las que nos aproximan, ¿no? ¿No les ha pasado en los museos que se acercan demasiado y ahí suena algo horrible? O se acercan un poquito más a tomar una foto y entonces se acerca el guardia y, oye, deja la mochila en no sé dónde. Esa parte es la que Adriana siempre está analizando, revisando, con mucho cuidado, cuáles son las buenas y malas prácticas que nos permiten esta formación de públicos y que nos permitan una experiencia que se quede para toda la vida. Hilda nos hablaba de algo que le sucedió a los 5 años. Imagínense desde qué momento puede ser tan... una experiencia tan fuerte para un niño el poder estar en un espacio que tenga que ver con la pintura. Adri, cuéntanos un poco qué piensas sobre esto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Sandoval. Agradezco infinito la invitación y estar aquí presente. Y efectivamente, como lo acaba de comentar Cristina, para mí el trabajo principal en el que me he enfocado como investigadora ha sido en el análisis de las prácticas que vemos a veces muy naturales que nos impiden tener una relación con el arte. Hace un momento Cristina lo señalaba, cómo nos relacionamos con la obra estando dentro del museo, o por ejemplo, ¿no? A veces no asistimos a una galería porque pareciera que no tiene sentido si lo vamos a comprar, o una experiencia como la que estamos teniendo ahorita pareciera ser que va más hacia el ámbito de la cultura o la anécdota, cuando en realidad forma parte de esta, perdón por la reiteración, formación del ciudadano que se va haciendo de estrategias y herramientas para que lo que llamamos arte sea una práctica absolutamente cotidiana. Uno de los proyectos que nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, es la vinculación entre arte y alimentación. Y una de las premisas de las que hemos partido, es decir, cuántas vinculaciones afectivas tenemos con la cocina, cuántos placeres experimentamos en nuestro día a día derivado de la cocina. Y muchos en la actualidad trabajan porque
la cocina sea considerada también una expresión artística. Y en ese sentido, cuando hablamos de arte, compañeros, tendríamos que pensar que el arte, más que una acción concreta, tendría que ver con cultivar actitudes, estrategias, hasta que vamos puliendo nuestra relación con eso que llamamos arte. Entonces, si un platillo como el ratatouille nos puede llevar a la infancia, ¿por qué no pensar que eso es una extensión de nuestra limitación física? Nos hace viajar en el tiempo, como quizás nos hace viajar en la condición humana Dostoyevsky, ¿no? Es algo muy, muy parecido. Una de las cosas que conversamos antes de presentarnos el día de hoy era invitarlos a ustedes para que piensen en esos puntos donde ustedes pueden llegar a sentir que están experimentando algo más fuerte, más intenso de lo cotidiano, e ir yendo hacia esas rutas para construir nuestra propia relación con el arte. Repito, puede ser la literatura, puede ser la cocina. A mí me gusta insistir mucho en lo que dice Erich Fromm: el amor es un arte. ¿Y por qué el amor es un arte? Porque lo cultivamos, porque nos encontramos con nuestra pareja en un lugar como este sin saber que va a ser trascendental. Pero ¿cómo hacemos de esa relación un arte, compañeros? Cultivando los gestos, el conocimiento de esa persona, que a su vez es conocernos a nosotros mismos. Y de ahí nos brincamos a Sócrates, donde dice: conócete a ti mismo como el máximo objetivo del ser humano. Entonces, esa es principalmente la propuesta de esta reunión en voz de los 4 aquí presentes, que tendría que ir al origen, a lo humano, al sistema nervioso central, y reconocer que estamos de pies a cabeza, compañeros, capacitados para experimentar esto que llamamos arte, y que mientras más nos acerquemos a esas expresiones significativas, estaríamos en un contexto como el que estamos viviendo, en una acción revolucionaria, desprendiéndonos de lo que nos están diciendo que no nos hace ser sensibles ante el arte, y transmutando, traspasando esas versiones tan limitadas. La humanidad tiene por lo menos 30.000 años con el arte, objetos creados para el arte desde hace 30.000 años. Que nos vengan a decir que el arte se reduce a una galería, a un museo, a una feria de arte, es una falacia. Lo es, por supuesto, pero también hay otras alternativas cotidianas para poder llegar también a esos canales por otra perspectiva. Claro. ¿Cuáles serían las estrategias, Juan Carlos, que utilizas como artista para acercarte a distintos públicos? A mí me gusta mucho lo que acaba de compartir Adriana en dos líneas. El paralelo amoroso de Fromm, que evidentemente pues sí, pero también nos duele amar, nos da miedo amar, y nadie nos enseña a amar. Y con respecto, por ejemplo, a la comida, que me encanta, además de que yo trabajo el alimento, me encanta lo que ha mencionado Adriana, y es también la experiencia, por ejemplo, para los que han probado un vino o un queso. Hay quesos muy fuertes, y la primera vez que lo probamos sabe horrible, vaya, sabe muy feo, pero a la segunda vez no sabe tan feo, y a la quinta sabe delicioso. Y después ya sabe ese queso, exacto. Es muy fuerte, muy poderosa, ¿no? Es sensorial. Y me gusta pensar en ese efectivo paralelo que haces con respecto al arte. El encuentro con el arte es eso mismo, no es fácil necesariamente inicialmente, nos da miedo, claro que nos da miedo, porque el arte en su máxima potencia nos transforma, es una posibilidad, es la posibilidad que ofrece el arte, es la que a veces genera un movimiento incluso revolucionario, como decía, pero también el arte puede sanar, hablando de lo clínico o lo médico. Ese es el poder y la posibilidad del arte, el encuentro humano. Y como decía en un principio de mi intervención, bueno, nos sentimos de tal manera, podemos salir a desfogarnos con el ejercicio, podemos disuadirlo, enajenarnos más con la pantallita o con lo que nos entretiene, que nos saca y nos
lleva más lejos de nosotros mismos, o podemos cantar, tocar un instrumento, escuchar un disco, leer un libro, dibujar, pintar. ¿Y a qué nos lleva esa acción? A estar en contacto con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con nuestra humanidad y por consiguiente con el otro. Es algo que está, como bien preguntaban hace un momento, en todos nosotros, ¿no? Cuando es, no, yo no lo entiendo, yo no sé, a mí no me gusta, pues es la misma apología que acaba de hacer Adriana en torno al alimento, al amor o a la vida misma. Sí, me gustaría sumar a lo que está diciendo Juan Carlos, y me gustó mucho la forma en la que lo expresaste, Adriana, de estamos todos capacitados para vivir el arte, para que ya podamos romper con esta creencia de que el arte es solo para unos cuantos. Sí, claro que el mundo está dividido y por eso habemos artistas, para hacer un equilibrio, pero todos como seres humanos, lo único que necesitamos para poder experimentar el arte es sentir. Básicamente es ser humanos. Eso es lo único que se necesita. No hace falta tanta intelectualización, ni tampoco depende del código postal, y tampoco depende de hombres o mujeres o niños o ancianos. Todas esas son solo creencias que hemos aprendido a entender del mundo, que solo nos dividen más. Pero cuando miramos al arte desde esa inocencia, pues también podemos darnos cuenta de que en ese lugar es donde realmente somos libres. El arte nos regala la posibilidad de expresar lo que queramos de manera pacífica. Nadie puede venir a silenciar uno de mis cuadros. No es posible, porque lo pinto y ya está, ¿no? Claro, estamos en 2026, esto sí llegó a pasar, pero afortunadamente ya estamos aquí. Pero el arte nos regala la posibilidad de ser auténticos, porque al final de cuentas vivimos en un mundo donde nos tenemos que poner muchas capas encima para poder encajar, ¿no? Nos ponemos una máscara para ir a alguna reunión familiar y otra máscara para ir a otra reunión laboral, y entonces eso ha construido, no porque sea algo malo, porque al final de cuentas somos seres sociales que necesitamos coexistir unos con otros, pero también hay un lugar de una esencia muy pura, que el arte te regala la posibilidad de recordar cuantas veces quieras durante los días que tú quieras. Y es una especie de magia el poder saber que el arte te regala la posibilidad de estar en el mundo sin necesidad de mentirle al mundo de quién eres, pudiéndole decirle al mundo lo que sí eres, lo que sí piensas, que esto te duele. Bien decías que el amor, bueno, no es solo color de rosa, a veces duele amar, es cierto, y el arte está para expresar lo enamorado que estás o lo desenamorado que estás, para las dos cosas, o para volver a enamorarte, como nuestras obras de pintar es amar nuevamente, ¿no? La que pusimos en el video que la dijo Miguel. Sí, bueno, creo que ya verán que somos unos apasionados y estamos muy conectados con las emociones, pero creo que también es importante decir, ¿no? que hay como un lugar común en pensar que, por ejemplo, en México no se lee, ¿no? Es algo que se dice mucho. Y ahora que les preguntaba, a ver, ¿cuántos han leído un libro en este año? Pues la mayor parte de la audiencia levantó la mano. Entonces, a lo mejor habría que recalcular ese tipo de estadísticas. Probablemente se lee de otra manera. En ese sentido, a nosotros los periodistas nos dicen, híjole, hoy, ¿qué creen? Se murió no sé quién, y entonces la sección de cultura no va a aparecer en la próxima edición. O hay recorte en los periódicos, y ¿a quién creen que llaman primero? Pues a los de deportes y a los de cultura. Y es un error, compañeros, porque la verdad es que el arte y la cultura sí nos gusta en este país, y la muestra es la cantidad de gente que hay en esta feria, es la cantidad de gente que se forma en un museo para ver las obras de la colección Hellman, por ejemplo, que ahora mismo están. Es la cantidad de gente que responde a los mensajes cuando nosotros nos convocamos a estar aquí, y que les agradecemos muchísimo por haber acudido a este llamado. Y es un llamado por trabajar por la vida, porque como decía Vicente Rojo, también vecino de Coyoacán, ¿no? Querido vecino de Coyoacán, y que trabaja por el arte, trabaja por la vida. Y pues para despedirnos me gustaría
que ustedes se den un aplauso a ustedes mismos por ser esas personas que trabajan por la vida. Felicidades a todos los que están aquí. No sé si, a ver, alguien de aquí es nuestro seguidor en las redes sociales, alguien que haya participado. Mira, el compañero de allá, por allá veo unas caritas conocidas. Hicimos una dinámica en redes sociales para convocarlos a venir a esta presentación, porque estamos constantemente experimentando, estudiando, valorando y buscando estrategias para poder acercarles a esta vida tan gozosa que es la de la cultura y la del arte. Y entre ellas, pues bueno, utilizamos las herramientas que hoy por hoy están presentes. Celeste, que nos convocó aquí a los tres más en este podio, hizo una dinámica donde va a elegir a los ganadores, porque se van a llevar una obra gráfica de Celeste que tiene un valor interesante, que además es una reflexión padrísima. Un libro de Juan Carlos, que por favor muéstralo, Juan Carlos. Me encanta el título, que es muy poético, que es Relumbrante Obscuridad, y que hoy hablábamos del proceso de publicar este libro con las obras de Juan Carlos, que sustraen perfectamente la oscuridad y la luz, y no fue tan fácil para los que lo imprimieron, ¿no? De todo lo que tenemos que echar mano. Y también un libro sobre el vino y las cavas en México y una botella. Así que aquí se van a ir regalados, espero que se vayan inspirados, espero verlos en los próximos eventos, en las exposiciones de estos artistas maravillosos, en las exposiciones a las que llama la maestra Adriana Sandoval, que también estudia a otro vecino de Coyoacán, a Juan O'Gorman. Fíjense nada más qué cantidad de intelectuales y creadores hay en este lugar tan maravilloso, donde siempre hubo manantiales para la creación y para la cultura. Así que, Celeste, por favor, anuncien a los ganadores, que suban, que nos saluden de cerca, que se tomen una foto y que le den su nombre para que Juan Carlos les dedique su libro. Muchas gracias, perfecto. Okay. Ok, primer ganador. Chan, 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 chan. Rock todo. Aquí. ¡Aplausos! Gracias por venir. Pero... Adrián Nava. Adrián Nava está presente. Adrián Nava está presente y se la va a perder. No está Adrián Nava. El fin del mundo online. El fin del mundo online está presente. ¿Sí está? Y tercer premio, La Noche Eterna 1. ¿No? La Noche Eterna 1. A ver, el compañero, ¿cómo se llama? Que nos diga nuestro compañero. Yo soy Edgar Miloria, pero no te sigo a ti. Edgar Miloria, pero ¿viste nuestra dinámica? La vi, pero no la hice. Puedes hacerlo en este momento, Edgar. A ver, ¿quién más está? Pásale, corazón. Vamos a darle a Edgar un regalo. ¿Cuál le damos a Edgar? El libro de Juan Carlos. ¿Qué les parece? ¿Te gusta la pintura? Soy coleccionista también. ¿Eres coleccionista de arte? Bueno, venga, sube por favor. Gracias por venir. ¿Alguien más? A ver, un seguidor. Alguien que levante las manos, seguidor de la Fundación Mancarro O'Gorman, de la maestra Adriana, de Celeste. ¿Alguien que levante la mano quiera participar? ¿Nadie? No me dejen solo, amigos. A ver. ¿Quién? ¿Tenemos otro nombre? Jorge Miguel Morales. ¿Está Jorge Miguel? ¿Sí está? ¡Ah, ya está Jorge Miguel! ¡Vente! Vamos al aplauso para Jorge Miguel. Gracias por venir. Gracias por venir. Y bueno, por ahí nos gustaría leerlos para seguir haciendo nuevas estrategias, cosas que les gusten hacer y poder crear públicos, porque finalmente el arte no tiene sentido si no hay quien lo observe, si no hay quien dialogue, si no hay quien tenga, que se inconforme, quien tenga la sensibilidad de observar, de criticar, de compartir y también el valor, porque si algo los distingue a mis amigos artistas es la valentía de mostrarse y la valentía de hacer lo que quieren y de ser quien se les da la gana. Y no es tan fácil, claro. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, gracias a la FICO, gracias a los organizadores que nos apoyaron.
en el audio, con todo igual. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Ok, todo, felicidades. Gracias por acompañarnos en el foro Carol Wilson. Esto fue Arte, Experiencia y Calidad de Vida, donde participaron Celeste Bejarano, Juan Carlos del Valle, Cristina Belfu y Adriana Sandoval. Los despedimos con un fuerte aplauso. Los invitamos a tomarse la foto oficial de la Filco 2026 junto a nuestro banner. Mientras nuestros autores terminan de tomarse la foto, los invitamos al foro Carol Wilson. En breve comenzaremos con nuestra siguiente ponencia, que es nada más y nada menos que Los Cuchillos Largos, con el autor Irving Welsh.